Bienvenidos de nuevo. En el video anterior aprendimos qué es la apendicitis, cómo reconocer sus síntomas y cómo confirmamos el diagnóstico usando las imágenes médicas, como la ecografía y la tomografía computarizada. Si aún no lo has visto, te recomiendo que lo hagas antes de continuar porque te dará un contexto completo sobre esta enfermedad. Hoy en esta segunda parte hablaremos sobre los tratamientos disponibles para la apendicitis, incluyendo las opciones quirúrgicas, sus ventajas y los cuidados posoperatorios necesarios para una recuperación rápida y segura. Así que acompáñame para descubrir cómo la medicina moderna nos permite enfrentar esta enfermedad de forma efectiva y salvar vidas. En primer lugar, hablemos de la cirugía laparoscópica. Hoy en día, la cirugía laparoscópica es la técnica preferida en la mayoría de los casos. Se realiza a través de pequeñas incisiones en el abdomen, por donde se introduce una cámara y herramientas quirúrgicas. ¿Cuáles son sus ventajas? Lo primero es que el paciente presenta menos dolor después de la operación, y las cicatrices son mucho más pequeñas y a veces casi imperceptibles. Además, existe un menor riesgo de infecciones. ¿Y cómo se realiza el procedimiento? Este procedimiento se realiza bajo anestesia general, lo que significa que el paciente está dormido durante toda la cirugía. A través de una cámara que proyecta imágenes del interior del abdomen en una pantalla, el cirujano trabaja con los trócares, que son como unos pequeños brazos robóticos para extraer el apéndice inflamado. En total, esta operación suele durar entre 30 minutos y 1 hora. La otra opción es la cirugía abierta. En algunos casos más complicados, como cuando el apéndice ya está perforado o hay una infección extensa, se recurre a la cirugía abierta. Este método implica una incisión un poco más grande en el lado inferior derecho del abdomen. ¿Cuáles son sus ventajas? Esta técnica es ideal para tratar con complicaciones graves como los abscesos o la peritonitis. ¿Y cómo se realiza? Al igual que en la cirugía laparoscópica, esta cirugía se realiza bajo anestesia general. El cirujano accede directamente al apéndice a través de una incisión, la extrae y, si es necesario, limpia la cavidad abdominal para eliminar cualquier rastro de infección. Dependiendo de la complejidad del caso, este procedimiento puede tomar un poco más del tiempo que la cirugía laparoscópica. La apendicitis no es una enfermedad que permita demoras. La cirugía para extraer el apéndice no debería asustarte. Es una solución eficiente, segura y sobre todo salvadora. Tratarla rápidamente con cirugía no solo evita complicaciones graves como la perforación, sino que también facilita una recuperación más rápida y segura. Retrasar el tratamiento puede llevar a problemas serios como infecciones graves, sepsis o incluso poner en peligro la vida del paciente. Si esta información te está resultando útil, no olvides regalarnos un like y compartirla con quienes pueden necesitarla. Ayúdanos a llegar a más personas que puedan beneficiarse de este contenido. Juntos podemos difundir conocimiento que salva vidas. Cuidados posoperatorios y recuperación. Ahora hablemos de los cuidados posoperatorios y de la recuperación. La recuperación tras la cirugía es como un viaje de regreso a la normalidad. Requiere paciencia, cuidado y sobre todo seguir las indicaciones médicas para que todo marche bien. Aunque cada paso es único, los pasos básicos para una recuperación exitosa son bastante claros y fáciles de seguir. Primero, cuidados de la herida. El cuidado de la herida es fundamental. Mantén la zona limpia y seca y cambia los vendajes según las indicaciones de tu médico. Presta especial atención a cualquier signo de alarma, como enrojecimiento, hinchazón o secreción. Durante los primeros días, evita mojar la herida al bañarte. Cúbrela adecuadamente y esto hará la diferencia para tu proceso de cicatrización. Segundo, alimentación. El sistema digestivo también necesita tiempo para recuperarse. Comienza con una dieta suave y fácil de digerir.
Sopas, papillas y alimentos ligeros serán tus mejores aliados por esos días. Poco a poco podrás introducir comidas habituales, pero evita los alimentos pesados o difíciles de digerir durante la primera semana. Y no olvides algo esencial: mantenerse bien hidratado. Tercero, actividad física. Es importante limitar la actividad física intensa durante al menos 4 semanas. Correr, saltar o cargar objetos pesados podrían comprometer la cicatrización. Incluso si te sientes bien, la paciencia será clave para tu recuperación. El descanso es tan importante como el cuidado de la herida en este proceso. Cuarto, signos de alarma. En el camino de la recuperación es vital estar atentos a posibles señales de alerta. Si notas, por ejemplo, fiebre, aumento del dolor, vómitos persistentes, enrojecimiento o cambios inusuales en la herida, contacta al médico de inmediato. En el caso de los niños, presta atención si el niño está demasiado cansado, irritable o pierde el apetito. Detectar a tiempo cualquier complicación puede marcar la diferencia entre una recuperación tranquila y un problema mayor. Con el cuidado adecuado y un poco de paciencia, estarás de vuelta a tus actividades normales antes de lo que lo imaginas. Recuperarás tu energía y alegría para disfrutar cada día al máximo. Recuerda, este proceso es temporal, pero los buenos resultados durarán toda la vida. Bueno, ahora hagamos un resumen de lo que hemos aprendido sobre la apendicitis. Hoy aprendimos que, aunque pequeño, el apéndice tiene un papel importante en el sistema inmunológico, especialmente durante la infancia. Reconocimos los síntomas claves de la apendicitis, como el dolor que migra al lado inferior derecho del abdomen, y exploramos cómo las imágenes médicas, como la ecografía y la tomografía computarizada, son herramientas esenciales para confirmar el diagnóstico y detectar complicaciones. También vimos que la cirugía es el tratamiento definitivo y que una recuperación adecuada requiere cuidado, paciencia y atención de los signos de alarma. La apendicitis es una condición que exige acción rápida y conocimiento. Saber reconocerla, diagnosticarla y tratarla puede marcar la diferencia entre una recuperación rápida y una complicación grave. Recuerda, en medicina como en la vida, actuar a tiempo es clave. En este canal, nuestro objetivo es brindarte información clara y valiosa para cuidar tu salud y la de los tuyos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja un comentario contándonos qué te pareció y comparte tus sugerencias para futuros temas. Juntos podemos seguir aprendiendo y ayudando a más personas. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que esta información te haya sido útil y que podamos verte aquí nuevamente. Y recuerda, esto es Imágenes Médicas, imágenes que salvan vidas. Hasta la próxima.